Bien, pues en este vídeo, que ya es el último que voy a grabar, os voy a hablar de la caída del modelo del socialismo real en la antigua Unión Soviética y el resto de países de Europa del Este, ¿no? Por lo tanto, del fin también de la Guerra Fría, ¿no? Que es lo último que hemos estudiado en esta fase del curso. Lo voy a hacer intentando dividir el vídeo en dos partes, bien delimitadas. Una en la que comentaré las causas de fondo que a mi juicio pueden apreciarse en este proceso y otra en la que intentaré explicar el desarrollo de los hechos, el desarrollo de los acontecimientos concretos ya que llevan a la eliminación del sistema económico, político, del llamado socialismo real, ¿no? Bueno, entro con la primera parte, que sin duda es la más complicada y en torno a la que existe una discusión amplísima, ¿no? Como es el por qué cayeron los modelos del socialismo real, porque cayó el modelo soviético, ¿no? Lo voy a hacer intentando estructurarlo en causas económicas, conflictos entre la población y el sistema, conflictos sociales, políticos, etcétera, etcétera. Y finalmente, causas políticas entendidas sobre todo como decisiones o orientaciones por las que caminan los dirigentes de estos modelos y de los partidos comunistas y especialmente el Partido Comunista de la Unión Soviética y que también yo creo que son un factor relevante a la hora de explicar por qué cayó este sistema, ¿vale? Bien, en cuanto a causas económicas, ¿no? A ver, existe un discurso bastante extendido, sobre todo desde que cayó la propia URSS, en el año 93, que es el que plantea que el socialismo soviético, el intento de construir una economía planificada, que no dependa, por lo tanto, del mercado como mecanismo autorregulador y espontáneo de la economía, fue un fracaso, ¿no? Un discurso que está bastante extendido. Yo creo que esta posición es un tanto exagerada y la verdad es que discrepo profundamente de ella, ¿no? Fue un fracaso realmente el experimento económico soviético. Yo diría que en términos globales no. Como sabéis, Rusia, antes de la Revolución de Octubre, era un país profundamente atrasado, agrario, con unos focos de industrialización muy débiles, con unos niveles de pobreza entre su población muy altos. Rusia, la Rusia revolucionaria, acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, enfrentará una guerra civil inmediatamente después. Apenas 30 años después de que finalizara perdón, 20 años después de que finalizara esta guerra civil y enfrentará la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue, pues bueno, un proceso en el que se alcanzaron unos niveles de destrucción material de vidas humanas realmente extraordinarios. Y pese a todas estas circunstancias tan adversas, ¿no? Pese a este punto de partida tan bajo en cuanto a desarrollo, y pese a que en el territorio soviético se conocieron guerras de una intensidad realmente extraordinaria, hay que admitir que la URSS logró convertirse en una potencia económica, en el segundo país del mundo a nivel de Producto Interior Bruto, por detrás de los Estados Unidos, lo cual no quiere decir en cuanto a renta per cápita, porque también tenía mucha población, evidentemente. Hay que señalar que la Unión Soviética estuvo creciendo en los niveles más altos que los propios Estados Unidos hasta principios de la década de los 80. También es verdad que partiendo, como sabéis, de unos niveles de desarrollo económico mucho más débiles, eso también explica esas tasas de crecimiento tan altas, ¿no? Pero en cualquier caso, hablar de un fracaso en mayúscula para un país que pasa de una naturaleza agraria a una naturaleza urbana, de tener una industrialización muy débil a ser una potencia industrial, un país que está, digamos, en los primeros puestos de la carrera espacial, de la industria armamentística, de algunas ramas tecnológicas, ¿no? Y un país también en el que aumenta considerablemente el nivel de vida de su población,
pues yo creo que sería una apreciación exagerada, e interesada, ¿eh? Determinadas lecturas de la economía, pues críticas, con todo lo que tiene que ver con la intervención pública o con los intentos de planificar de una manera consciente los procesos productivos, ¿no? Como se intentó hacer en la Unión Soviética. Ahora bien, partiendo de que a mi juicio no se puede calificar de fracaso económico el modelo del socialismo soviético, sí que existieron problemáticas de tipo económico importantes que conviene resaltar y que posiblemente influirían en un grado u otro en esa disolución de la URSS, ¿no? En primer lugar, hay que hacer notar que a partir de los años 70 el modelo económico soviético empieza a conocer un periodo de estancamiento, ¿no? Frente a la realidad que se había conocido en las décadas previas y que en algunos momentos había contrastado en positivo respecto al mundo capitalista, es decir, mientras el mundo capitalista estaba en crisis, la Unión Soviética estaba creciendo a unos ritmos muy altos, estoy pensando en la década de los años 30, a partir del periodo de los años 70, de la era de Brezhnev, la economía soviética presenta tasas de crecimiento bajas, ¿no? De un 1%, de un 2% de su economía, ¿no? Pero hay un cierto estancamiento. ¿Por qué se produce este estancamiento? Se han apuntado a diversas causas, ¿no? Parece ser, en primer término, que los procesos de planificación diseñados pues a lo largo de la década de los años 20 y 30, ¿no? Con los planes quinquenales, con la construcción de lo que se llama el Gosplan, organismo encargado de planificar toda la economía soviética, no podían adaptarse del todo y tenían dificultades para responder a la complejidad de la economía soviética ya desarrollada de los años 70, ¿no? Una economía en la que había cientos de miles, millones de productos, y que el tipo de planificación centralizada que había operado hasta ese momento, pues presentaba muchas dificultades para ser eficiente, para calcular bien los costes, para responder de una manera precisa a la demanda de los consumidores, ¿no? Y, según parece, todos aquellos elementos influían en unas tasas de crecimiento relativamente bajas, que de alguna manera no, era efectiva, acrecentaban la diferencia entre la URSS y los países punteros más desarrollados del capitalismo, ¿no? Particularmente de los Estados Unidos y de, en fin, algunos estados de Europa Occidental, pues como Inglaterra, Francia o Alemania, ¿no? O la Alemania del Oeste, la RCA. También se ha señalado que la propia dinámica de Guerra Fría tenía algunas consecuencias negativas en cuanto al nivel de vida de la población soviética, porque forzaba a destinar muchos recursos a la industria pesada y al ejército a modo de protección frente a una posible agresión de los Estados Unidos. Forzaba a tener que realizar esa distribución de los recursos del país en lugar de dedicarlos pues a generar industrias de bienes de consumo o a adquirir mercancías en el exterior que pudieran pues elevar, digamos, los niveles de confort, de bienestar personal del pueblo soviético, ¿no? De alguna manera estas problemáticas económicas y estas exigencias de Guerra Fría lo que provocaron es que si bien la URSS contaba con unos sistemas de protección social similares a los que podemos encontrar en los estados del bienestar occidentales y en algunos puntos incluso superiores, salud, educación, vivienda gratuita, también incluso la URSS, pues, calefacción, luz, gas, gratuitos igualmente, el acceso a bienes de consumo, especialmente algunos de los bienes de consumo que empezaban a extenderse desde la década de los 70, pues los electrodomésticos, los teléfonos fijos, los coches incluso, no tenían, digamos, el mismo grado de implantación
en el mundo de la URSS que en el resto de países de Europa Occidental, ¿no? Dando lugar a ciertas insatisfacciones entre la población soviética, ¿vale? Un segundo problema económico que hay que señalar, primero, digamos, por resumir el que acabo de comentar, estribaría en que a partir de la década de los 70, modelo de planificación económica soviética, pues empezaba a producir algunos problemas o presentaba niveles, digamos, de estancamiento respecto a los Estados Unidos sobre todo y a los países más avanzados del capitalismo, ¿no? Pero digo, hay otros problemas de corte económico que pueden explicar esa caída del modelo socialista soviético, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que conforme la economía se hizo más compleja y los procesos de planificación que se hayan llevado hasta ese momento no resultaron tan eficaces, se empezaron a aplicar reformas en un sentido de dotar de autonomía a las distintas unidades de producción, a las distintas empresas, a las distintas fábricas, ¿no? De tal forma que si bien no eran propiedad privada, no tenían un dueño, comenzaron a comportarse en algunos terrenos como si lo fueran. Es decir, a tomar decisiones autónomas, a tratar a su producción como mercancías eh, que se venden a objeto de conseguir un beneficio, ¿vale? Este hecho invita a pensar que quizás las gerencias, ¿no? Las direcciones de estas unidades de producción y de estas empresas públicas que empezaban a actuar, digamos, con criterios de mercado, aún sin existencia de propiedad privada de ningún tipo. Digo que estas direcciones de dichas empresas pudieran empezar a imaginar que una posible privatización del sector económico pues les iba a resultar muy beneficiosa ¿eh? Y les iba a permitir constituirse en una clase social alta, en una nueva burguesía, vaya, ¿no? Entonces, podría apuntarse que las propias capas sociales dedicadas a la gestión, a la dirección económica, cuenta con intereses en una restauración capitalista cada vez más asentados y más profundos, ¿no? Hay que tener en cuenta además que ya desde la década de los 60, pero sobre todo en los 70 y en los 80, empieza a extenderse en la URSS un sector de economía paralela, de economía en negro, diríamos, al margen de la propiedad pública socializada estatal, ¿no? En un principio esta segunda economía, como se le llamaba, tenía un carácter muy marginal y reducido prácticamente pues a actividades de carácter personal que pudieran realizar pues bien una persona que dota de algún tipo de servicio, o bien un campesino que comercia con una parte de su cosecha, o bien de algunos vendedores ambulantes que consiguen determinados productos racionados y los venden sin discreción, etcétera, etcétera, ¿no? No tenía tampoco una importancia relevante, de peso, en el sistema económico soviético. Pero lo que nos vamos a encontrar es que a partir de los años 70 empiezan a surgir auténticos magnates dentro de esta economía en B, que incluso contratan mano de obra, que incluso logran crear fábricas y talleres privados, evidentemente clandestinos, al margen de la ley, ¿no? Y posiblemente este sector de segunda economía presiona también a favor de la restauración de las formas capitalistas, ¿no? Bueno, pues para poder legalizar su situación, ¿eh? Y ya está. Y según han apuntado algunos autores, hubo buenas relaciones de tipo corrupto, evidentemente, entre geritralfes, magnates de esta segunda economía y dirigentes políticos soviéticos, dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Bien, entonces, en resumidas cuentas, los problemas económicos de la URSS tenían que ver con las
dificultades para sostener su crecimiento económico a partir de la década de los 70, con los problemas que empezaba a reportar el sistema de planificación de la economía en contextos cada vez más complejos, cuanto a los bienes que se producen, de los intereses que empiezan a surgir en gerencias y direcciones de las empresas públicas, que cada vez entregadas más a lógicas de mercado, empiezan a vislumbrar con buenos ojos la posibilidad de privatizar aquellas empresas, aquella producción y quedárselas para sí, ¿no? Convirtiéndose así en una nueva burguesía. Y en último término, pues a la existencia de un sector de economía privada en negro que no dejará de crecer, en el cual llegarán a surgir auténticos oligarcas o ricos y que al parecer sostendrá relaciones de corrupción con miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética que harán la vista gorda a sus actividades, pues seguramente por causa de sobornos u otro tipo de prebendas, ¿vale? Esto, digamos, podrían ser las causas económicas de fondo que explican la caída del modelo del socialismo real, ¿no? Antes de pasar al siguiente apartado, me gustaría resaltar que hubo dirigentes soviéticos y militantes del partido que plantearon alternativas a estas problemáticas, ¿no? Una de las más interesantes, a mi juicio, es la que defendía una inversión intensa en telecomunicaciones y en informática que, según su criterio, facilitaría, automatizaría los procesos de planificación, los haría mucho más racionales, ajustados y óptimos y superiores al mercado, ¿no? Lo que pasa es que todos estos planes, que sobre todo lo que intentaban era ligar planificación con desarrollo de las nuevas tecnologías, de la informática, pues fueron, digamos, yéndose guardando en un cajón, ¿no? Se prefirió apostar más bien por la vía de dejar autonomía a las empresas y que estas en la práctica tuvieran un comportamiento pues prácticamente mercantil, ¿no? Aún sin propiedad privada, ¿vale? Bien, en cuanto a los conflictos de la población con estos modelos, ¿no? Otro mito también es que existía un descontento generalizado entre la población de Europa del Este y de la URSS con lo que representaba el sistema económico, político, etcétera, socialista, ¿no? Esto yo creo que es bastante discutible. En primer lugar, hay que hacer una distinción entre la población soviética y la población de los países de Europa Oriental. En la Unión Soviética, y especialmente en el corazón de la Unión Soviética, en Rusia, la oposición al sistema era muy baja, era muy reducida. De hecho, fue bastante complicado que una vez cae la URSS, no saliera en el gobierno, en las elecciones, el Partido Comunista que se creó en sustitución del PQS, no quedara primera fuerza, ¿no? Ya se ha confirmado que lo que se procedió es a realizar pucherazos electorales, ¿vale? Que manipularan el resultado de las elecciones y que impidieran este triunfo, digamos, de los viejos comunistas, ¿no? Que más o menos se mantenían en el ideal de prolongar ese sistema. Distinta es la situación en Europa Oriental. En Europa Oriental no existe la historia revolucionaria que se conocía en Rusia. El socialismo, salvo el caso, por ejemplo, de Yugoslavia, se implanta por el avance de las tropas del Ejército Rojo sobre los nazis, pues en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Eso evidentemente hace que la adhesión de la población a este sistema sea ya de partida más problemática que lo pudiera ser en Rusia. Y aunque hay también fuentes de apoyo popular significativas, pues a partir de los años 60 y 70 empieza a haber un crecimiento de la disidencia al sistema en muchos de estos países, ¿no? Especialmente relevante es el caso de Polonia. En Polonia se extenderá un movimiento sindical, además surgido en las fábricas, o sea, entre la clase obrera, aquella que en teoría estaba representada por este sistema, que será conocido como Solidaridad NOS, Sindicato Solidaridad, que recibía un apoyo importante, por ejemplo, de la Iglesia Católica.
dado que Polonia es un país con un pozo católico importante y Solidaridad también tendrá algunos dirigentes, Lech Walesa, famoso líder del sindicato, pues también con vínculos importantes con el mundo católico. Solidaridad no estará implantada en las grandes fábricas polacas, como pues los astilleros de Varsovia, por ejemplo, y desatará movimientos huelguísticos muy serios que obligarán incluso a proclamar, parece que en el año 83, la ley marcial en este país, ¿no? Con todo lo problemático que es esto en un país teóricamente socialista, teóricamente al servicio de los obreros, ¿no? Cómo, siendo un país de esta naturaleza, realizas leyes para perseguir a la movilización de la clase trabajadora. Eh, es desde luego un problema de legitimidad del sistema bastante serio, ¿no? En el caso de Checoslovaquia, por ejemplo, existía una desafección entre la población hacia el sistema, proveniente sobre todo de la invasión soviética en el año 1968 para intentar cortar aquel proceso de democratización del socialismo que fue la primavera de Praga de Duquev y que tanto entusiasmo había generado en la población. En el caso de Rumanía, por finalizar, por finalizar, no, en el caso de Rumanía, eh, aunque el gobierno de Ceausescu había logrado algunos resultados positivos en los años 70, lo hará en buena medida endeudándose con el exterior. De tal forma que a mediados de los años 80, cuando tiene que empezar a pagar, a devolver esa deuda, se procederán a recortes importantes o en forma de contención de los salarios o, en fin, en forma de recortes en los servicios públicos a la población que también generarán fuentes de descontento relevantes. Ya sí, por último, hay que tener en cuenta que Europa Oriental y la Unión Soviética son territorios donde ha existido un problema de corte nacional muy importante. Es decir, ha habido muchas minorías nacionales, muchas minorías étnicas, pues con reivindicaciones de carácter autonomista, separatista, o con enemistades construidas a lo largo de la historia, eh, o procesos o situaciones de marginación, ¿vale? Pues como en la que podía producirse entre los rumanos y los búlgaros, por ejemplo, o como era lo que podía desarrollarse también en la antigua Yugoslavia, ¿no? Compuesta distintas repúblicas y en las cuales irán surgiendo poco a poco movimientos de corte nacionalista o independentista, o como podrá ser en los países bálticos de la URSS, ¿no? Estonia, Letonia y Lituania, donde también surgirán movimientos independentistas potentes, ¿no? Estas reivindicaciones de carácter nacionalista también minarán, también debilitarán al sistema, ¿no? Hay que señalar aquí que la Unión Soviética en teoría reconocía el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho de estos pueblos a separarse. En la práctica esto tampoco se aplicaba. Bueno, pero sí constituía quizás una palanca para que estos movimientos nacionalistas crecieran, ¿no? Y lo que reivindicaran sería simplemente que se aplicara la Constitución soviética que reconocía su derecho teórico a la autodeterminación y a la independencia si era la voluntad de estos pueblos, ¿vale? Bien, he dicho también que por último iba a hablar de las transformaciones políticas que se viven en el seno del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre todo. Yo creo que tendría en cuenta que hay, de una parte, una atracción creciente de algunos dirigentes de la URSS por las teorías económicas liberales. Eh, Básicamente hay una atracción por aquellos planteamientos que defienden que el mercado y que los precios no determinados por el Estado, sino ajustados en función de la oferta y la demanda, son el mejor motor de regulación de una economía. Esto evidentemente tiene que ver con el carácter de mercado que de una manera cada vez mayor van tomando las reformas en la Unión Soviética, ¿vale? Hay que tener en cuenta, a su vez, que entre los dirigentes
de la URSS y también del resto de países de Europa Oriental, se van extendiendo privilegios que los diferencian del resto de la población, se va extendiendo distintas formas de corrupción, pero nunca se alcanzan tampoco los niveles de desigualdad que pueden existir en una sociedad capitalista. Para empezar, estos dirigentes no pueden ser propietarios de nada. Pueden disfrutar de algunas mayores comodidades en su nivel de vida, pero ahí se acaba la cuestión, ¿no? En un contexto además en los que la ideología marxista que se supone tienen estos partidos, pues está convirtiéndose cada vez más en mero ritual, no asimilado realmente, y donde la moral de estos dirigentes políticos, pues comienza a ser cada vez más cuestionable, entre otras cosas por la extensión de esas prácticas corruptas a las que aludía. La idea de acabar con el sistema y de convertirse ellos ya así en una nueva élite económica de todas, pues comenzó a ser fuerte, ¿no? Entonces habrá un sector, no todo, pero habrá un sector importante de los propios partidos comunistas y del Partido Comunista Soviético en particular, que presionará y que liderará la transformación de sus países hacia el capitalismo, ¿no? Es decir, la transformación capitalista de Europa del Este está dirigida por los propios comunistas en muchos casos, por muy paradójico que esto parezca, ¿no? Tiene que ver con que pues ya aquellas ideas se habían dejado muy de lado, se había extendido la corrupción y era interesante poder convertirse realmente en una élite, pues, convertirse en propietarios, ¿no? Bien, quizás ya me he extendido mucho, pero sí tengo que aludir a el proceso central, al acontecimiento central que explica la caída de la Unión Soviética. Me estoy refiriendo a las reformas que realiza el presidente Gorbachev desde su llegada al gobierno de la URSS en 1985. Bien. Gorbachev llega al gobierno con un programa en principio ilusionante de reformas en dos sentidos, la glasnost y la perestroika. La glasnost consistía básicamente en una ampliación de las libertades políticas, centrada sobre todo en la libertad de expresión, la libertad de crítica y el aumento de la participación de los trabajadores en la vida económica y la vida política, ¿no? Es decir, la glasnost, en teoría, lo que iba a permitir es que se pudieran difundir libremente toda clase de críticas al gobierno, a las instituciones soviéticas, que pudieran expresarse con la mayor libertad todo tipo de ideas, que desapareciera en suma los aparatos de censura existentes dentro de la Unión Soviética. La glasnost iba a implicar también pues una revitalización de los soviets como institución de participación directa de los trabajadores en la vida económica, social, política, etcétera, etcétera. ¿Vale? El propio Gorbachev presentaba la glasnost y quizás llevaba razón en este extremo, como una vuelta a las ideas leninistas originales, ¿vale? La idea de Lenin. La perestroika, por su parte, era una reforma de carácter económico, que insistía en la descentralización de las empresas, en su funcionamiento, comunidades completamente autónomas, y por lo tanto en una reducción del peso de la planificación realizada desde instituciones estatales externas, como el Gosplan, y especialmente de la planificación articulada a nivel central. Poco a poco la perestroika implicó también que la Unión Soviética se abriera a la propiedad privada, de una manera paulatina, de manera progresiva. El problema de estas reformas, sobre todo de la perestroika, es que estas sí fueron realmente un fracaso a nivel económico. La debilitación de los aparatos de planificación provocará auténticos procesos de caos en la economía, de desabastecimiento, una espiral de inflación impresionante, subirán los precios a un ritmo muy alto, ¿no? Frente al anterior modelo en el cual los precios estaban en su mayoría controlados por el Estado, con algunos matices esto, pero bueno. Empezará a surgir el paro, que no existía antes de que se aplicaran estas reformas.
Y todo ello, digamos, apuntará a dos alternativas. Por un lado, das marcha atrás en ese rumbo, o te planteas, digamos, otro tipo de camino alternativo para reformar el socialismo, o profundizas en esa reforma económica de la perestroika, restaurando un sistema completamente capitalista. Esto es será lo segundo. A partir del año 88, 89, 90, cada vez la propiedad privada va alcanzando una mayor extensión. Hay un dirigente importante del partido que comienza a ganar popularidad, proveniente de Moscú, que es Yeltsin, que abandera el llevar esta reforma económica de la perestroika hasta sus últimas consecuencias, hacia la restauración plena del capitalismo. Finalmente Yeltsin logra imponerse a Gorbachev y la Unión Soviética en el año 93 cae, no sin conflictos de por medio, y se comienza a privatizar, digamos, toda la economía de Rusia y a separarse de Rusia el resto de repúblicas que integraban la URSS, ¿no? Por lo tanto, digamos, la caída del socialismo real en la Unión Soviética, aunque está acompañada de algunos conflictos puntuales, sobre todo en el mundo de los países bálticos, pues es un proceso prácticamente liderado por los propios dirigentes del partido, y con una intervención de la población civil muy, muy reducida, ¿vale? En otros países de Europa del Este, la situación, la caída del socialismo real va a ser distinta. En muchos casos se imitará lo que venía produciéndose en la Unión Soviética, bueno, pues, reflejando claramente la estrecha dependencia de estos países para con la URSS, ¿no? Pero en otros casos, como el de Rumanía o el de Albania, lo que acabarán produciéndose son movilizaciones populares, acompañadas, en el caso sobre todo de Rumanía, de un golpe de Estado, ¿no? Una decisión por parte de un sector del ejército que toma el poder de manera violenta. De hecho, el dirigente de Rumanía en aquel momento, Ceausescu, será fusilado, ¿no? Por último, está el caso de Yugoslavia. Yugoslavia tenía un modelo de socialismo bastante peculiar, un socialismo autogestionado, basado sobre todo en la propiedad cooperativa más que en la propiedad pública, y un socialismo no dependiente de la URSS, integrante del movimiento de países no alineados, es decir, no situados ni con el bloque estadounidense ni con el bloque soviético, ¿vale? Y en principio el modelo yugoslavo pues pretendía prolongarse después de la muerte de Tito en el 88 y no, pero en el 83 y después de los sucesos que estaban sucediendo en la Unión Soviética, ¿no? Lo que pasa es que Yugoslavia se verá recorrida por tensiones de carácter nacionalista. Por un lado, un nacionalismo serbio que pretenderá tener una actitud expansiva con respecto y de dominación con respecto al resto de repúblicas de Yugoslavia, estará encarnado sobre todo por una figura muy famosa, se llama Milosevic. Y por otro lado, distintos nacionalismos separatistas, pues muy presentes, qué sé yo, en Eslovenia, en Croacia, en Bosnia, ¿no? En última instancia, se producirá también sobre Yugoslavia una intervención militar extranjera. Tendrá un peso importante, por ejemplo, Alemania, ¿no? También Estados Unidos. Una invasión realizada bajo el paraguas de la OTAN. Una invasión que acaba suponiendo la desintegración de Yugoslavia, en tanto en cuanto la OTAN daba apoyo a las reivindicaciones de carácter separatista y que borrará cualquier tipo de huella del modelo del llamado socialismo autogestionario existente desde la época de Tito. Bueno, más o menos creo que está.